believe it. This night will never go. Against me tomorrow, so I guess I'll just believe it. Tomorrow never knows. I said night, I'm living in the forest of a dream. I know the night is not as it would seem. I must believe in something, so I'll make myself believe it. This night will never go.
inside. You gotta help me make it through the night. Save me. Come back and save me. Where do you go, my lovely? Where do you go? I wanna know, my lovely. I wanna know, where do you go, my lovely? Where do you go? I wanna where do you go? Yeah, 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 Coco Jumbo, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 Coco Jumbo, yeah, yeah, yeah. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, take my heart and make me happy. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, feel my heart and make me happy. Here we go, get smooth to the groove. Watching lovely ladies as I smooth as they move. Cause that's what they say, but I can't prove. So turn it up again and watch me move to the groove. As we get close, you whisper Coco. I hold you in my arms and you say Jumbo. Scream and shout, turn and say Colombo. Now I gotta go, so Coco. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, take my heart and make me happy. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, feel my heart and make me happy. Yeah, 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 Coco Jumbo, yeah, yeah, yeah. 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 That's the way I treat the girls, kinda smooth, cause there's one man and you and that's me. So let me show you around while you sip your TG. But no coca loco boom while I take a peeling. When I hold my baby, she say I do it nice and I like my chicken with rice and lemonade. And that's what you get when you shout that Jumbo. Now I gotta go, yo Coco. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, take my heart and make me happy. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, feel my heart and make me happy. Yeah, 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 Coco Jumbo, yeah, yeah. Muy, pero muy cada vez más ahí la capacidad de nuestro pulmón, chicos. Pedimos disculpas, la verdad la edad no viene sola y hacemos el esfuerzo. Bienvenidos a No Pensé Pasar por esta edición jueves lluvioso, nublado, de Asaye, Putaín, Nunga, Cuchi Cuchi, ya tú sabes, cucharita, y de inicio del Mundial. Por fin ha llegado el día, amores, que tanto estábamos esperando. Y bueno, acá ya en todo lo que es el canal en Gen, en Popu TV, el operativo mundialista, que les vamos a ir contando en el transcurso de esta mañana, cómo vamos a vivir todas estas previas, todos estos partidos y obviamente el gran debut en Paraguay mañana. Buen día, Quique. ¿Cómo estás, Silvia Flores? Bien, ¿y vos? Bien, acá ya preparado, mañana juega Paraguay. Ya compré para mi asado. Ya compraste todo, Ya tu compré chorizo. para mi cerveza. Tu Ya tengo butifarra. todo, ya tengo
todo ya. Muy bien, ahí tú no lo soñé, ya tenés, Boris. Todo, papá, ese siempre hay. Ese siempre, ahí sí, Domingo Café, buen día, compañero. Buen día, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo andamos ya expectante ya lo que va a ser el partido de la selección paraguaya mañana? Hoy empieza, pero dice que hoy juega México nomás, y tipo, Sí, hoy creo que el atractivo para los principal... futboleros, o sea, como nosotros capaz y no nos gusta, pero la gente en general está esperando el debut de la selección. Ahí empieza el verdadero mundial para nosotros. Exacto, pero hoy tenemos el atractivo principal que es la inauguración, obviamente, ¿verdad? Toda esa parte artística. Sí. Pero hoy no canta Shakira, me parece. Creo que no. Después vamos a repasar la lista de artistas que hoy van a estar cantando, porque obviamente recordemos que México tiene sus representantes en la parte artística, Canadá también, y obviamente Estados Unidos de Rayando América. el sol. Pátalo ahí. Gordi, Dios mío. Hola Eli, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañero? Tengo yucubá, chicos. ¿Por qué? La escalera. Sí. Acá tenemos gente en la escalera asesina que no solo ya ha echado gente, sino que nos mata. Nos mata. Todos los días. Pulmonarmente cuando subimos la escalera. Exacto. No se puede poner ascensor. ¿Verdad? Es lo que pedimos hace rato Tío ya. H. Dale, dupla. Es muy difícil Ahora acá. mismo. Todos los estudios están en los pisos de arriba. El otro día vino un señor en silla de ruedas y no se pudo subir, por ejemplo, al estudio y se le mandó así un enlace así de abajo, mi vida. Porque Bueno, no, hay, no ¿cómo le va a contemos subir, esa. entendés? No hay ascensor, no No tenemos. contemos, le estamos matando. Estamos disparando al pie, boludo. Por Silvia, favor. Pero son cosas que por pasan, mí amor. cae, Silvia, pero vos. Cosas que pasan. Bueno, sí, algarabía total por las calles. Sí. Hermosa todas las banderas por los autos. Me es muy simpático cómo la gente pone su bandera grandototote por detrás. O sea, En el detrás de su techo. vehículo, detrás de su vehículo y verga le importa su retrovisor, ¿entendés? Claro. O sea, no ven un carajo, pero feliz porque juega Paraguay mañana Oh. y porque hoy empieza por fin el mundial. Y Exacto. todas las programaciones especiales. Hay, Domingo, te voy a decir una cosa. Hay muchos mexicanos en el país que quieren ver el partido. Cierto. Así que nosotros tenemos que También, promocionar los partidos, pelotudos. Y sí, obvio, yo... Sí, Y sí, pero yo te digo que para el paraguayo... No, Canadá, Bosnia y Herzegovina, vamos a ver. Oye, porque tenemos los tranquilo, derechos, viejo. carajo. obvio que vamos a ver todos los partidos, pero yo te digo nomás que para el paraguayo empieza el mundial cuando empieza a jugar Paraguay. Todos esperamos el partido de Paraguay, ¿no? Para todos empieza el mundial cuando juega su país. O sea que para ellos está Claro. empezando también hoy. Y vos no entendés, no escuchás lo que estoy diciendo. Estás Para el diciendo mal, paraguayo, boludo. para el paraguayo. Pero estás gente. diciendo mal. Pelea. ¿Por qué estoy diciendo mal si Sí, dije para el cántalo. paraguayo? Yo no dije para el mundo. Sí, pero y acá hay muchos que no son paraguayos, boludo. No puedes decir. Claro. Bueno, chicos, tranquilos. Por eso Atrasado. dije para el paraguayo, no dije para los extranjeros que viven en Paraguay. Pero tranquilos nomás, chicos, por favor. Por ejemplo, hoy juega Corea, República Checa. Pobre Palolín. ¿Entendés? Él tiene para ver. Pobre Yolanda. ¿entendés? El papá de Yolanda. Pero hoy ¿cuántos partidos tenemos? Dos, ustedes los- dos. Dos nomás. ¿A Sí, qué hoy dos. hora? Y a las 4, México, Sudáfrica. Y a las 11, República Checa, Corea del Sur. Imagínate lo que hace desde las 11. Sudáfrica, o sea, Mavinga estará también bien. Cuidado, Carviña. Ah, Sí, ¿qué? cierto, Borra no, eso. venga. A las 11 de la noche. ¿Y qué pasa entre...? O sea, no hay nada en ese tiempo Intervalo. muerto. En ese Nada. lapso. No. Nada, previa. Todo para ahí. La previa. Vamos a jugar carrera vos vas a estar, Gonzalo me dijeron. mundialista. ¿Cómo te decir? La inauguración, todo el show creo que empieza a las 2:30 ya por ahí. Sí, así es. Y después el Show en partido. Sí, sí, porque están los conciertos y demás que van a... ¿Y dónde el primer partido? El primer... En Azteca, en ¿En México. Ah, ok. ¿Y el de Corea? Y el de Corea creo que... No, el de Corea no va a ser en México también. Ahí me mataste. Voy a buscar, chicos, voy a buscar. informen. Sí, no pudimos hacer Ay, esto. ay. Bueno, Gen tiene un lindo operativo mundialista que ya arrancó también esta mañana, bien temprano. Ahí está Turrini, está Juliet, está Oscar Leal, Edu Ailera y Jime están haciendo un gran trabajo. Van a estar todo el día haciendo esta previa mundialista. Sí. Obviamente se interrumpe en el momento de la transmisión, pero luego se vuelve aquí y se hace nuevamente toda la previa hasta el último partido de hoy, chicos. O sea, hasta la 1 de la mañana por ahí hoy van a estar trabajando los compañeros. Acá ya tengo la lista de los artistas para hoy. Dale. Hoy la inauguración de México en el Estadio Azteca que va a albergar por tercera vez
un mundial, ¿eh? La primera vez que un país alberga 3 veces un mundial, en este caso el Estadio Azteca, donde van a estar los artistas. Shakira con Burna Boy, que es el tema oficial. Ese. Después Alejandro Fernández con Maná, J Balvin y Tila. Ese no le conozco. ¿Qué Tila. eso significa que Shakira no va a estar mañana en lo de...? No, Shakira ya está hoy. Después está Belinda, Los Ángeles Azules para él y que le gusta. Lila Downs y Danny Ocean. Bien ahí. Mañana, antes del partido de Paraguay en Estados Unidos, Katy Perry, Anita y Lisa. Y... Ah, Sí. Eso es mañana recién. Eso es Uri. mañana. Yo pensé que era hoy ya eso. No. Cada inauguración pues tiene, viste que son 3 países distintos. Este en Estados Unidos, Future, Rema y Tila. Los artistas que van a estar mañana en los Estados Unidos. Y finalmente en Canadá, Michael Bublé. Michael Bublé, Alanis Morissette y Alexia Cara. Muy bien. Me Jessie encanta. Reyes, Eliana y Nora Fategui, que no sé quién puta es. Y Ese el ahora sí. partido- y Me el gusta que partido Quique de- ya viene informado ahora, Sí, Claro, ¿viste? cualquiera diría que estoy leyendo, pero no, es de mi cabecita. Y que también te quiero pedir que le envíes un saludo Sí, a Antonio Torres de J. Augusto Saldívar. Le encontré ahora en II. Y me dijo, pelorito la Izuko. Y Antonio Torres, saludos, el nequero fallo, hijo de puta. Saludito para Saludos, Antonio Antonio Torres, J. Auto Saldívar domingo. De J. Augusto, de J. Augusto. Y me dijo, yo a la tarde recién veo, porque a la tarde recién Buena. llega a su casa y le dije, yo, nosotros grabamos ahora en vivo y después pasa. Pero estamos enviando saludos. Saludos, Antonio Sierra, Grande Catembo. Bueno, ¡Qué puta! chicos, Ah, y ustedes- el segundo partido, hace rato como que estaban preguntando del segundo partido, va a ser en México, en el estadio Guadalajara. Ah, el de Ok. Corea. Sí, el de Corea, República Corea. Checa. Belinda va a cantar de color de rosa, la vida hermosa, Pues sí. enamorado, enamorado. Puede ser. Se ve linda. Para Eso mí no va a es de cantar Belinda. con No, los es Ángeles Belinda. Azules. No No le- es de Belinda, pero canta. Su versión es muy buena. ¿En serio? Yo creo que ella va a cantar con Los Ángeles Azules el tema que no es de ella, pero ese pero tarde. Que bueno, mañana, otra vez. Ese cuento ya no me... Esa es María Becerra, creo, Emilia Mernes, no sé. Pero capaz que cante, ¿por qué no? Bueno, chicos, atiendan un poco porque van a haber 8 pantallas gigantes para vivir el debut de Paraguay también en el centro de Asunción. ¿Ok? Epa. La gente que quiera ir al centro a disfrutar van a ver pantallas gigantes. ¡Ay, momento! El centro histórico dice será el principal punto de encuentro de miles de aficionados desde las 17 horas hasta las 2 de la mañana. En Yegros y 14 de mayo arranca la actividad, el acceso es libre. Durante la jornada se instalarán 8 pantallas gigantes en distintos puntos del circuito, incluida la principal en la Plaza de la Democracia. Además, espacios gastronómicos y una programación musical con DJs antes y después del partido. Contará con un amplio operativo de seguridad, 15 manzanas del centro histórico con presencia policial nacional y de los agentes LICE. Eso es lo que es importante porque el centro hoy es peligro. Sí, Peligro. no. En la última vez hubo mucho robo de celulares. ¿Se acuerdan cuando justamente fue el que clasificábamos al mundial y todo eso, que fue así, el panteón, que hubo mucha gente? Ahí se robó mucho celular. Sí, no, Sí. peligroso el centro legalmente. ¿Puedo leer un poco de lo que dice? Sí, la sí, gente de a ver qué YouTube? dicen los poputeños. Claro que sí, Que amor. desfile Flowers a un día del debut de Paraguay en el Mundial, dicen acá. A un día del debut albirrojo en el Mundial, buena noticia, no estará Bad Bunny. Ah, Bad Bunny no va a estar. ¡Vamos! Lindo está, o sea, Epa, se viene el realmente debut lindo está. mundialista. ¡Epa! ¿Eh? ¿Qué Comprame nivel? pizza y cogeme. Buen día, poputista. Saludos, feliz jueves para todos, dice acá. Lisa es hermosa, la ponja, dice acá. La ponja, dice, no sé por qué me está diciendo ¿Qué eso. esponja? Para mí que por una de las artistas que vos estás diciendo, Ah, Quique. Después dice, buen día, tío H nos mandó a Pedriño para cubrir en USA, preguntan. No, ahora le mandamos. Opamango la interna domingo, dice acá por mi remera, están diciendo. Hoy canta Ángeles Azules y Belinda. Ah, esa escalera no es peligrosa, no tengo problema, dicen acá. Belinda es la que sí está practicando para el show de hoy, dicen acá. Buen día, monaguillos, dicen. Vieron que Lulax está más gordo y ya no quiere ni trabajar, dicen acá.
Belinda, Comprame pizza, dicen acá. Hola Silvita, mañana vuelve Josecito Terremoto Ayala, dice acá. Así dicen. Mañana parece que ya vuelve, José. Mañana vuelve, Belinda es la que Creo. dice. según dice. Yo la verdad no la veo. ¿Por qué no con vino Topo frecuencia. Gillo hoy? Preguntan. Lloreo. No sé. Ah, yo por qué no vi. No sé qué pasó. Es culpa de ustedes, como digo, si le tratan así todo el día a Surapita a volver. Demasiado ya Qué su... puta, todo el día le hinchan por su oreja, acá. Supuestamente nos llegó la información de que hoy a Lloreo ya se va a hacer una Cirugía. cirugía acá para achicarse De la achicamiento. oreja por culpa de la gente de YouTube. Igual cuando te dicen acá las cosas es porque te quieren. Es tipo cariñito. Y sí. Claro, porque te quiero, te aporreo y Exacto. te carajeo y te trozo. Amor de burro. Pasivo-agresivo full acá, boludo. patada. Ay, así que te hacen. Bueno, sigan escribiéndonos a través del YouTube, nuestros paputeños. Hoy más que nunca, háganse presentes porque estamos re solitos acá Sí, mandándonos. yo también tengo mensajitos. Versa27 dice buenos días a este plantel tan bonito y a Domingo. Saludos para todos y que tengan un lindo día. Vamos Paraguay que mañana ganamos como sea, dice Fersa. Gato con Rasta también. Buen día, que Quique invite lo que fumó, dice. ¿Por qué te están diciendo que vos fumaste algo, Quique? No sé, ¿quién es ese gato con rata, fumachero? Le corté la otra vez el servicio al gato con rata. ¿Qué puta gato con rata será? Invitar sí que vos. Copita y me trabajo, dice. ¿Qué hizo? ¿Ustedes le conocen a él? Sí, yo le vi una estación de servicio. ¿Cómo es? Tiene rasta, hay un gato humano. Acá dicen ¿Qué que se parece un gato? acá dicen que a Lloreo está de reemplazo como radar de cúpula de hierro, dicen acá. Basta. Qué Bueno, malo. chicos, momento de presentar a nuestra primera invitada de esta mañana. Tenemos propuesta teatral, la obra Teatro Yara, Hospital Tomado, se estrena este 19 de junio y está con nosotros Jennifer Servina, así que le damos la bienvenida. Hola, Jennifer, ¿cómo estás? Dije bien tu apellido Servina, ¿verdad? Ok. Bienvenida. Muchas gracias por recibir. ¡Epa, vino Yoko Ono! Bueno, Jenny, ¿de qué se trata esta puesta? Estrenan este 19 de junio. Contanos un poquito. Sí, estrenamos una obra este viernes 19 de junio en Sala La Correa. La obra se llama Hospital Tomado. Trata de un señor que es nuestro protagonista, que es usuario, es asegurado de un sistema de salud. Este sistema de salud no le está atendiendo correctamente, no le está proveyendo de los insumos, de los turnos que necesita. Entonces, en un momento de tensión, el protagonista se tiene que tomar una decisión que es determinante y ahí es donde ocurre toda la historia que les estamos invitando a ver. ¿Este sistema de salud es inventado? Sí, es ficticio en la obra, pero existe. cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ah, bueno, está. El escritor Sergio Echeverry es paraguayo. Él es uruguayo, está viviendo Ok. en Paraguay hace mucho tiempo, es periodista y nos conocimos por medio de unos trabajos que estuvimos haciendo tiempo atrás. Y él viene con esta propuesta, con esta obra para ofrecernos y con los chicos del elenco, la verdad que nos gustó mucho la propuesta y le dijimos que sí. Entonces este año ya nomás nos pusimos manos a la obra para poder producir y presentar esta obra. ¿Y cuántos actores integran el elenco, digamos? ¿Y cuánto dura la obra? La obra dura 1 hora 10 aproximadamente. El elenco Teatro Yara viene trabajando desde hace 8 años de manera ininterrumpida. De forma fija en el elenco estamos como 20 a 30 personas y para esta obra estamos 12 actores más el equipo de producción. Ok, claro, porque al ser un equipo conformado, digamos que ya tienen sus años, me imagino que van rotando en funciones, ¿verdad? O sea, algunos actúan, otros producen, por ejemplo, ¿verdad? Así mismo, nuestro director, por ejemplo, se llama Arturo. Él inició desde muy pequeñito con nosotros como actor, ahora ya está dirigiendo esta obra. Yo también empecé actuando, ahora voy a producir y también para las distintas obras que tenemos en el año vamos rotando en hacer producción, en hacer dirección y de esa manera también todos nos vamos formando actoralmente y todo lo demás que conlleva. Baby, esta obra va a tener un tinte
cómico, drama? ¿Cómo es? Es una drama con un tinte social. Buscamos que los espectadores reflexionen sobre la realidad, sobre qué es lo que les lleva a los seres humanos a tomar decisiones desmedidas. Tratamos también de mirar del lado de la salud mental, de la importancia y también de ver un poco desde el punto de vista de el protagonista, que en este caso puede ser visto como víctima, puede ser visto como victimario, puede ser visto como una persona desequilibrada. Entonces buscamos que eso también interpele a los espectadores y también que ellos saquen sus propias conclusiones. Hay una peli en Netflix que se llama Harta. No sé si llegaron a ver. Sí. Pero, Sí. pero es como esto que le pasó un montón de cosas ya. Ella que hace a veces cosas ya desesperadas que podés decir que ella es la víctima o la villana, la ¿verdad? villana o la victimaria, ¿verdad? En este caso. Acá dicen, es una parodia a... Falta que esté entonces la secre, dicen acá. Eso iba a decir Sí. justamente, ¿verdad? Muy parecido a lo que suele hacer Elías también. O sea, de hecho el teatro tiene como misión interpelar siempre y buscar generar conciencia, un juicio de valor sobre las cosas, ¿verdad? Y está bueno que se planteen este tipo de situaciones como dramáticas también y no solo como comedia, ¿verdad? Claro. O sea, estamos muy acostumbrados a querer reírnos nomás. Sí. Y está bueno ir a ver algo interesante. Encima la Sala La Correa, que es un espacio, digamos, pequeño relativamente, entonces como que los espectáculos se vuelven más íntimos, ¿verdad? Asimismo, la obra está preparada para que sea un espacio íntimo, un espacio cerrado, para que los espectadores también se sientan parte de la historia, para que puedan conectar y empatizar con los personajes. ¿Y cuántas funciones van a tener desde este 19? Sí, tendremos 4 funciones en total, 2 viernes y 2 sábados de junio. Sería viernes 19, sábado 20, viernes 26 y sábado 27 de junio en Sala La Correa. ¿Y las entradas, Jenny, dónde se adquieren? Las entradas anticipadas están 80.000 guaraníes, pueden adquirir a través de las redes sociales de Teatro Yara. En Instagram, por ejemplo, @Teatro Yara con Y. Les va a derivar también en nuestro WhatsApp y ahí pueden ir pidiendo sus entradas anticipadas por transferencia o pueden pagar también en el día y vamos a estar esperándoles a todos. Me buena gusta que onda. se hayan arriesgado, porque justamente el otro día hablábamos con unos amigos también que están de temporada y decían que el tema del mundial era un riesgo para cualquier cosa ahora que no sea fútbol, ¿verdad? Y hay mucha gente que igual consume teatro en cualquier temporada del año. O sea, si bien el fútbol ahora es como que protagonista, pero hay mucha gente que de verdad, digamos, formalmente no está muy metida en lo que es como el que el fútbol. teatro ya tiene ya su nicho ahí. Claro. La gente le O gusta el de por ahí teatro y también. se van y- De por ahí también es como que ya están hartos del fútbol, entonces... ¿sabes Sí, qué? es Quiero una cambiar alternativa ya. también. Sí, una alternativa, me voy a ver esto. porque- Exacto, así que vayan a ver entonces Hospital Tomado a partir de este 19 de junio en Sala La Correa. Muchísimas gracias, Jenny. Gracias a ustedes por el espacio y les esperamos obviamente a Soy Elías, a Claro la que sí. Secre y a Silvia, a La- todos los del staff. Las Vamos a estar. entradas de cortesía. Acá tenemos claro que sí. ¿Cómo no? Él siempre pechea, baby. Y todas O sea, Sí. sí, cualquiera que viene acá a promocionar un espectáculo, Elías le pechea Así es que entrada. si Claro van a que venir, sí. traigan ya. Sí, así es. Sí. Y nunca es para sortear entre la gente. No, ¿entendés? claro, para- pero está perfecto. Nosotros le esperamos a él. Que la gente compre, boludo. Sí, Que la gente compre, Claro. que a mí me den gratis. Por favor, te Claro, lo sí. pido. Bueno, gracias, Gracias, Jennifer Servid, entonces, que estuvo con nosotros hoy para promocionar esta obra. Vayan al teatro, gente. Vayan a culturizarse un Pecó. poquito. No O todo sea, es que yo futbolazo, ¿no? ya empecé, el año pasado y luego ya empecé a irme y este año también seguí yéndome y tipo nunca hice eso realmente, o sea, nunca fui al teatro, o sea, no me iba y ahora es como que me gusta. Es como una experiencia que una vez que probas ya te gusta. Solito y ya me querés voy, hacer ma. siempre. Ya no quiero, no es ese que vamos al teatro, no, si yo quiero irme, me voy solito, me siento solito como por oro. Igual avísame porque yo me suelo ir sola también, baby. Por ahí nos podríamos ir juntos. Pero esa es la onda, irse solo. Ah, ok. ¿entendés? ¿Por qué vos crees Imagina que que Silvia se irte vaya solo, conmigo, irte ¿no? solo al teatro es mucho mejor que Hijo de ir puta. a- Rechazada. No sé. ¿Te gusta nomás? A mí me gusta andar ¿Te solo. gusta nomás?
No me gusta que me hablen, ¿sabes lo cómo soy? A yo? la puta. Conmigo, mira, te voy a explicar cómo es el tema acá. Pero es muy difícil, ¿no? Entonces que vos, ponele, vos querés algún día conseguir una pareja, así tipo estar con alguien bien. Yo creo que no le voy a aguantar y no me va a aguantar. Yo creo que no tampoco. Cuando uno no se aguanta a uno mismo, lo ya... Soy muy pesado, Es pesado. y debería trabajar mucho en mí primero Sí. si es que voy a querer eso. Pero a lo que voy, ese es punto aparte. Yo te cebo el tereré a vos, ¿verdad? Te pongo acá, ¿Limpiaron la bombilla hoy, chicos? Lavamos. Espera, Ok. me pones acá, yo tomo. vos tomás, vos tenés que cebarme y me pones acá. Así No, es yo el te tema. paso acá. No. Porque no, mamá me dijo una vez que está muy mal que uno cebe el tereré, pase y que el otro cebe otra. Tipo, ya Yepurú ese está mal. Está totalmente mal. Una persona nomás tiene que cebar el tereré. ¿Por qué? Porque eso es yeta. Eso sí que es primera vez que escucho. Invenflix. Estás inventando, boludo. Es mi puta- No estoy La inventando. misma historia del calefón No, con no, la no, ducha. no, La misma historia. Con Fabi Martínez No, estoy hacíamos inventando. eso. Ella Ya me cebaba, sé. yo le cebaba, ella está ahora. Ya sé, pero yo creo más lo que dice mi California, y mamá. vos. ¿Y Yo por qué creo a más mí lo que nunca dice mi me mamá. Te cebaste? reemplazo. Yo hace 3 meses que Y estoy porque ahí, vos no traes me tu cebó. propio tereré. Ah, cierto. Bueno, pues yo no Nosotros comparto la compartimos. bombilla con nadie. Bueno, y vas a cebar vos nomás solo entonces. Ah, bueno, dale, está bien. Porque Bueno. vos cuántos años tenés. Y yo tengo 23, yo. Sí, 23 de experiencia. Yo soy el mayor. Bueno, chicos, basta de pelearse, por favor, porque es momento de presentar a un invitado de lujo. De verdad, nosotros no podíamos desaprovechar la oportunidad de tenerlo hoy aquí, porque obviamente Música de Paraguay, Ari. amerita la inauguración del Mundial y todo lo que tiene que ver con el fútbol. ¿Y quién mejor que él, nuestro querido Salvador Cabañas. ¿Qué tal? Un gusto, aquí estamos a las órdenes. Vamos a compartir con ustedes. ¡Qué grande mariscal, carajo! Qué gusto tenerte, Salvador, de verdad. Muchas gracias por venir. No, ningún problema, aquí estamos ya presentes Eh, para compartir con ustedes. Seguro que con la emoción a flor de No, piel, claro ¿verdad? que sí. Aparte extrañando, Eh, un poco triste por el ¿En tema de que ya no serio? juego más y todas esas cosas, por eso. Te agarra Pero medio- feliz, te pero pone feliz mela- por... Te toca. Claro. Porque feliz porque nos lleva otra vez a un mundial nuestra selección, que es lo interesante. Exacto, ¿verdad? Y con una nueva generación de jugadores jóvenes, ¿cómo vos estás viendo la calidad, digamos, de nuestros jugadores? No, muy bien, aparte de, como te digo, nos llevaron otra vez a un mundial y yo creo que hay que estar agradecido y a la gente mismo, al cuerpo técnico y a los jugadores que por fin, después de mucho tiempo, nos llevan otra vez a un mundial y ojalá que hagamos un buen mundial, que eso es lo que queremos todos. ¿Verdad que sí, Salvador? Es increíble y cómo mueve, ¿verdad? La gente después de tantos años que nosotros de verdad estábamos medio desesperanzados, ¿verdad? No, mira, yo siempre creí en el grupo, que era lo interesante y aparte con el nuevo técnico que tenemos y yo creo que estaban trabajando bien, solo faltaba el momento y llegar a esto y yo creo que lo conseguimos muy bien y aparte jugando bien. Exactamente, jugando bien. Y bueno, yo la verdad que, amigo, me da todo piri, Salvador. Ay, qué gusto tenerte. Así Salvador, vos emociona, Flor. Claro, porque vos sos un jugador demasiado clave en la historia del fútbol paraguayo, de verdad. Y es como que todos nosotros te tenemos así siempre presentes por todo lo que vos lograste, ¿verdad? A nivel país también. No, y eso es lo bonito, yo creo que un jugador lo que más quiere es llegar a la selección y hacer historia, que eso es lo que hacíamos nosotros, Gato jugando con- a la selección y haciendo historia. Gato Así con es. rasta dice, qué grande el mariscal, carajo, nos hiciste feliz, no le debes nada a esta hinchada, dicen por vos, Salvador. No, muchas gracias. Claro que le debemos mucho a la hinchada porque siempre nos apoyan. Cuando estamos cabizbajos, siempre ellos nos levantan el ánimo, que eso es lo que queríamos siempre. Y se notó realmente el apoyo de la hinchada en el último partido, en el amistoso de Paraguay, porque estuvo repleto, estuvo lleno el defensores. No sé si vos estuviste ahí. Sí, ahí ¿Estuviste? estuve. Aparte, recuperamos eso lo que anteriormente hacíamos nosotros, cada que íbamos a un estadio o algo así, salíamos de Ibané y yendo al estadio, la gente ahí Exacto. cerca de la ruta, con su camiseta y todo eso, y alentando, que era lo interesante. Y eso, ¿cómo se vive eso, verdad? Esa parte interna que nosotros por ahí no conocemos de ustedes, ¿verdad? Allí, toda esa emoción, toda esa previa, ¿cómo la viven en vestuario eso? No, mira, en el bus mismo ya lo sentimos eso y aparte gritando ahí a todo pulmón, como se dice, porque sí, alentándonos ahí, yendo al estadio, que es lo interesante, y aparte ver a la gente feliz cerca de la ruta es impresionante. ¿Verdad? Salvador, vos sos un tipo que sabe mucho de fútbol y jugaste mucho tiempo también.
yo no sé si vos te capacitaste como para ser entrenador, director técnico, algo así, o estás pensando en eso. No, o mira, yo te voy a decir una cosa. A mí no me gusta ser técnico. No me gustaría ¿En ser. serio? No me gustaría ser. No me gustaría ser. ¿Por qué, Salvador? Y porque hay muchas cosas que a mí, por ejemplo, no me gustaría ver de un jugador. Lo que yo hacía en su tiempo cuando era jugador y todas esas cosas y no aguantaría. ¿Qué hacías vos, Salvador? ¿Qué ¿Qué, por hacías? ejemplo, Y contanos? no, hay muchas cosas que no puedo contar al aire ahora. no puedo decir. Hay muchas cosas. Claro. O sea, hay que tener mucha paciencia. Sí, claro, hay que... paciencia y con el grupo hay que estar siempre unido. que El, es lo el bueno. rebelde, el revoltoso, Claro, sí, siempre. Porque tenés que ser Tenés que como un tener- papá guazú, ¿verdad? Sí. Tenés No, y que- aparte, Claro. siendo su capitán de ese grupo, tenés que motivarle a tus muchachos, a tus compañeros, tenés que hablarle mucho. Que era lo bueno que teníamos nosotros en ese tiempo. Tenés que tener paciencia, ser constante y después Exacto. trabajar con los muchachos ahí, tipo que cambien de mentalidad Sí. y esas cosas es muy difícil. Sí, muy La- difícil. Yo creo que la gran mayoría tiene una forma de pensar y vos tenés que trabajar para que cambien esa forma de pensar y para que no sigan la vida que están teniendo y que cambien un poco para que Exactamente. rinda mejor. Y esas son las tú- cosas que nosotros hacíamos en ese tiempo, en ese grupo, digamos, de los seleccionados. Acá Pero, está, Salvador, era- sentí que tenemos algo con esa selección de Sudáfrica Claro que sí. 2010 que vos Sí. participaste en la eliminatoria. Esa mística recuperamos. Recuperamos Tenemos ahora. un buen técnico como tuvimos con Tata, ahora con Buen Alfaro. técnico y aparte un grupo muy unido, que es lo bueno y que se transmite mucho eso. Salvador, ¿y cómo crees que Paraguay tiene que encarar este mundial en cuanto a actitud y en cuanto a juego? No, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que el técnico tiene su forma de jugar. Yo creo que no hay que cambiar. Porque si tratamos de cambiar va a ser difícil y nos va a costar mucho cambiar muy rápido. Así es que hay que jugar como sabemos jugar nosotros. Ok, con el famoso con la garra, centro Sí, cabeza claro, gol. eso siempre. Ok. Y no, Solo yo tenía una consulta. ¿Qué tal tu relación ahora, por ejemplo, con Tata? ¿Vos seguías hablando con Tata y eso? O, él, por ejemplo, fue un tipo que supo manejar el grupo que tuvieron ustedes en el 2010 y llegó muy lejos. No, siempre muy- tenemos contacto y aparte nos juntamos siempre los jugadores de la selección y él siempre viene a compartir con nosotros. Ah. Sí. ¿Y no pensaron todavía tipo en una Sadachi y eso que van a organizar para ver el partido de la selección acá con los muchachos que están acá de la selección o todos Y- se fueron a no, Estados mira, Unidos? hasta el momento no pensamos eso, pero muchos ya viajaron allá, entonces están por allá, Ah. entonces casi no hay tiempo para eso. Claro, es muy difícil también juntarle a todos. Sí, Sí, le dimos a Claro. Roque que está allá. Sí, claro. Exacto. Pero vos seguís vinculado siempre al fútbol de cierta manera, digamos, o ya estás alejado. No, mira, yo siempre comparto cada vez que juega la selección o juega un club cerca de mi casa o acá en Asunción y todo eso, yo siempre vengo a disfrutarlo y a ver el fútbol, que es lo que más quiero. Exacto. ¿Y es como, dónde vas a ver el partido, por ejemplo, este viernes? ¿Con No, quién? mira, yo salgo muy poco. Prefiero ver en mi casa con mis padres, con mis familias y ahí disfrutando con la gente. Salva, ¿y Tranquilo. ¿tenés alguna cábala para los partidos? No, mira, casi cuando era jugador sí tenía cábalas, pero cuando después de retirado yo no. Ya nada. Sí. ¿Y cuál era tu cábala de jugador? Siempre me van a ver con 3 saltitos al entrar al campo de juego. Ah, Con no, una usted pierna. tantito que hacía así. Sí, siempre. Tipo Culclilla, algo Sí, así. claro. Yo me acuerdo de ese, o sea, qué puta. Ese gol a Colombia que le metiste, Salvador. Que hiciste tirar un centro y metiste golazo, o sea. Eso ¡qué siempre, puta! eso siempre me preguntan, quisiste tirar un centro, ¿cómo vas a tirar un centro de 3 dedos? Le digo. ¡Claro! Ese es el ¡Qué tema. cabo, Salvador, carajo! El otro día vi una entrevista que le hicieron a Nelson Aedo Valdés, Sí. ¿verdad? En donde él comentaba que, bueno, que las nuevas generaciones están como muy de repente enfocadas en lo material, ¿verdad? Que quieren para su celular, para su vehículo. Y él decía, enfócate en jugar bien porque el resto viene después, Después. ¿verdad? Y viene doble, triple, Sí, ¿verdad? claro. Tenés el mismo pensamiento. El mismo pensamiento y eso era lo que nosotros decíamos siempre a los jóvenes que estaban con nosotros. Pensar primero en hacer bien las cosas acá y después va a venir las cosas por afuera. Pero debe costar, con Salvador. Porque yo me imagino que te nubla un poquitito esa fama o de repente recibir tu primer dinerito, Pero ¿verdad? ahí está la mentalidad que debe tener el jugador. Mm. Debe pensar siempre en ser grande siempre. Yo No, primero- no el famoso Claro. tenés ya. Exacto, Ya se va exacto. todo, ya está No dejarte todo. nublar tampoco. Eso por ejemplo eso. eso por ejemplo es lo que le diferencia a los grandes jugadores como Ronaldo y eso de los demás, yo creo, ¿verdad? Esa mentalidad que tienen de que tipo siempre no, yo tengo que ser mejor, tengo que ser mejor, Sí, tengo que ser claro. mejor y no piensan tanto en lo que va a venir porque lo que viene ya tipo ya es Y sí, claro. el resultado de lo que ellos No, y aparte, entrenan normal. uno jugando bien dentro del campo de juego siempre va a venir las cosas. Ya casi gratis. Acá dicen, el Chava en el 2010 ya tenía un precontrato con el Manchester United de Sir Alex Ferguson. Qué locura iba a ser eso. ¿Eso es cierto, Salva?
verdad? Sí, O fue- eso. es cierto, es cierto. Y aparte, la primera vez el América no me quiso vender. Y en la segunda vez ya teníamos ya acordado todo. Qué locura. O sea, pero yo también escuché un comentario de que supuestamente el Barcelona también ya estaba Y estaba sí, porque interesado. el Barcelona en ese tiempo Gerardo Martino fue a dirigir ahí en ese tiempo. Ah, sí, Ah, un es tiempo cierto. El Tata después. sí estuvo en el Barcelona, es cierto. Entonces él fue el que te, Claro, quiso el que llevar. me ¿no? quiso llevar. Qué Qué espectacular, locura. Dios mío. Bueno, un Salva, gusto. Julio, si está lesionado, no puede pichar un ratito vos ahí, meter gol y le ganamos ya a Estados Unidos. Callado, no le vamos a contar a nadie. no, mira, hay que ser optimista y pensar que se va a recuperar y va a estar bien. Ojalá será, Dios Vamos te a poner una oiga. peluca. Una Eh, peluca rubia. ¿Verdad? ¿Por qué no? Salva, ¿te acordás todavía el bailecito que hacían así en círculo cuando... Claro, me acuerdo muy bien. Podemos ¿Eh? Yo quiero hacer. ¿Quieres hacer? ¿Y sabes hacer? Vamos a hacer los tres. Dale, vamos a hacer, vamos a hacer, Dale. vamos a hacer. Hágase. ¿Sabes por qué hice yo ese baile? ¿Por? ¿Por qué? Porque en ese tiempo decían mucho que yo salía mucho a bailar y todas esas cosas. Entonces yo le dije al grupo, bueno, cuando haga yo un gol o cuando hagamos un gol, vamos a celebrar así, el bailecito. Bailando. Bailecito. Y así Vamos a fue. hacer el bailecito. Dale, va, Por bailecito. favor, Vamos a bailar, vamos a bailar. Salvador, qué honor, qué gusto. Vamos a hacer el bailecito. Pero se acuerdan, no así que cagada. Y hace un relato cortito. Amamos. Atención, le pegó el remate Salvador Cabañas. ¡Epa! ¡Qué grande Salvador, carajo! Qué honor, qué gusto, qué alegría. No podemos tener mejor inicio mundialista, ¿verdad? Que contar con la presencia de nuestro querido Salvador Cabañas, un jugador histórico, un jugador que marcó al fútbol paraguayo y que bueno, hoy tan humildemente también nos visita acá, comparte con nosotros y Sí, de yo le verdad... encontré abajo. Yo también le encontré y le dije a los compañeros acá, necesitamos que venga Salvador a dar una entrevista, así que gracias Salvador. No, ningún problema, estamos a las órdenes. Acá Cada vez que dicen quieran Brasil. invitar. Brasil le tenía miedo al gordiño y eso era cierto, che. Eso era cierto, real. Sí. Eso. Brasil, tipo, íbamos a jugar contra Brasil y era cuidado con el gordiño, Sí, claro, cuidado con exacto. el gordiño, ¿entendés? Sí, ¿eras consciente vos de esos marcantes que te ponían? no, pero ellos ¿Nunca te hacían eso molestó? por los nervios. Claro. Ellos querían ponerme nervioso a mí, pero a mí no me entraban esas Pero te cosas. decían en la cancha, gordito. Sí, claro que sí. Y aparte en ese tiempo pusieron en la tapa del periódico pusieron una hamburguesa, un balón y yo perseguí la hamburguesa en vez del balón. Ah, Se sí, burlaron de mí, cierto. se ¡Qué burlaron de hijo mí. de puta, todo brasilero! Después le rompimos el culo. Sí. Aguante Cabaña, carajo, dicen acá. El Mariscal Eterno, qué grande. Aguante Cabaña, carajo, dicen acá. El gol del Mariscal a Brasil en el Defensores y allá en Recife de tiro libre, De dicen tiro acá. Brasil le tenía miedo al gordiño, dicen. Y después dicen el gol de contragolpe en Venezuela En también. Venezuela. Qué Que no loco, podíamos, che. que no podíamos marcar el gol y en un contragolpe fuimos y metimos. Legalmente hiciste muchísimo golazo en toda tu carrera y en la selección también. Pero el más recordado es de contra Argentina. Yo creo que por la jugada. La jugada y por de Aedo. O sea, sí, la jugada mía y el gol de Aedo. Por la jugada fue una locura. Y aparte ellos tenían al técnico que era Maradona en ese Encima tiempo. que creo que saliste de medio de dos. de dos o tres creo que era. Perdón, 4 por favor. Ah, cuatro era. Informate, No, no, no. boludo. Informate No me para acuerdo venir. también, no me acuerdo también porque ya era... Salvador, lo que pasa es que él era futbolista, pues. No, lo que ¿entendés? pasa- Y su sueño era jugar en la selección paraguaya. Terminó jugando en Deportivo J. Auto Saldívar. No, lo que pasa es que yo legalmente era chico todavía en ese tiempo. Ellos, o sea, me joden nomás por lo de mi edad, pero yo tengo 24 recién. Dale, dupla, dale, dale. Muy joven todavía y no me acuerdo tan bien, pero era una jugada en el medio donde estabas de espalda, giraste. Mira, yo te voy a decir la jugada, un rechazo del defensa, no me acuerdo bien si fue Cáceres o Da Silva. Yo lo agarré en el medio, la paré y ahí me acercaron los 4. Yo hice la gambeta así, giré desde los 4, le di a Barreto, me devolvió y después le di a Edo y a Edo metió de zurda. Un Qué golazo. bárbaro. Ese gol fue una locura legalmente. o sea, Salvador, y qué loco. en la cancha, ¿quiénes vos considerarías que han sido tus mejores duplas, digamos, o compañeros de No, jugada? mira, todos. Todos, No puedo decir ¿verdad? uno solo porque todos éramos iguales. Nadie era uno más que el otro, que eso era lo bueno de nosotros en ese grupo. Y Eran por eso, muy sí, unidos, Muy sí. unido era el grupo. Y parecía que con la mirada ya se entendían, claro, ¿verdad? exactamente. Es cierto lo del famoso guaraní en la cancha. No, que- y nosotros siempre hablamos guaraní nomás. Sí, ¿verdad? A quien más le costaba era Roque en ese tiempo. ¡Te la coge, Roque, Sí. boludo! ¿En serio?
Claro, Todo. porque Elma es más, Es más más, cheto. sí. Sí. No, no era Aparte cheto, le- no era cheto, pero siempre hablaba el español nomás, el castellano nomás siempre hablaba. Claro. Y cada vez que nosotros hacíamos una jugada o vamos a hacer una jugada, siempre hablamos guaraní, lo decíamos en guaraní y ahí hacíamos la jugada. Qué locura. Y de qué ese locura. grupo, Salvador, ¿cuál era el grupo así más jodón, que hacía más chistes? Todos, ¿Vos estabas todos, dentro de ese grupo? todos, ¿Todito? todos. ¿O había uno que era serio, No, así, no, no. a mí no me vaya a hacer No, chistes? el más serio de nuestro grupo era Roque y Justo Villar, Ah, justo, fue el capitán. el capitán, claro. Ah, ya. Con Pipino también jugaste, Sí, ¿verdad? claro. Pipino, Pipino con claro. su guitarra siempre. Pipino era. Yo creo que Pipino seguramente era un tipo así, tipo No. un cargo de risa todo el tiempo. Es una gran persona y aparte yo lo tuve de compañero en el América y todo. ¿En serio? A Pipino, nosotros estuvimos en el América juntos. Oh, qué bárbaro. Y bueno, ¿cuántas peñas con Pipino No, también? mucho, que mucho. es un gran cantante, No. de verdad. Y un gran jugador, un gran Y jugador. un gran jugador. Y jugador. una gran persona Sí, también, claro. de verdad. Creo que tengo acá el video, voy a pasar a producción. El golazo que le hizo. Del gol. El golazo que le hizo a Flamengo en el Maracaná Bueno. cuando jugaba en el América. Dice Ese fue la Libertadores. la Libertadores. Es más cierto cuando eso. Ustedes los clubes llegaron de a México semifinales, ¿verdad? Sí. Semifinales de la Copa. 2007, 2008, Sí, por ahí. por ahí. Y aparte, esa vez nos dejó afuera Arsenal. Con- Arsenal de Sarandí. Sarandí. Que Alfaro era el técnico. De la Core, es cierto. Alfaro era el técnico. Ahí está. Ahí está, Ahí hijo de puta, te Ya lo que ha Salvador, boludo. ¿Dónde está, boludo? Qué técnica, boludo. ¡Golazo, carajo! ¡Qué bárbaro! Y lo increíble legalmente es que esa selección tenía todo, porque tenían recuperadores al frente, le tenía, tipo, recuperaba nomás y le daba a Salvador, y él se encargaba de generar la jugada. ¿Entendés? No, Vos que- tenías que recuperar nomás, los dos recuperadores que tenía, adelante está Salvador, después con No. Aedo y eso que te definían. lo que Atrás mío, definían. ¿sabe quiénes jugaban? Jugaba Cristian Rivero, Ram Berbera y Ega Barreto. Una locura. Yo Imagínate. jugaba enfrente de ellos y adelante jugaba Roque y Aedo. Gran Qué puta ese locura. equipo, boludo. Qué locura. Los ese. tres, creo que los tres los son así recuperadores, así full. Sí, Cristian Rivero, una exacto, locura lo que claro. recupera. Está muy bueno. Ahora Sala, nuestro pronóstico para mañana, ¿qué tal venimos? Ganamos. No, ya nada, boludo. Ganamos. Medio cero, ya No, nada. ganamos 1-0 yo creo. Centro, cabeza, boludo. ¿Y qué tal le ves a la selección de Estados Unidos? No, bien, tienen. Lo que pasa es que ellos siempre trabajan muy bien, son muy buenos técnicamente. Pero Pero nosotros, tenemos garra. nosotros somos Ah, más aguerridos. Claro, es cierto. Y tenemos más, parece en las venas, el fútbol en sí. Exacto. A Y aparte diferencia nosotros lo que más tenemos es el golpe aéreo, o sea, la jugada aérea, que es lo interesante y yo creo que vamos a aprovechar en ese sentido. Salvador, ¿quién ¿le ves al Albirroja como campeón? Yo lo veo un gran grupo, buen técnico y aparte los muchachos están dando todo para la selección. Salvador, Amén, carajo. Salvador, para vos, ¿quién tiene que ser el delantero titular de la selección brava? No, mira, ahí me vas a complicar porque no puedo decir. No quiere ser técnico. oye, Ah, ¿no querés? No. Ah. El arquero. le pongan a tomar decisiones difíciles. No puedo yo hablar de eso, para eso está el técnico, yo creo que está formando bien el equipo y está haciendo bien la jugada. ¿Pudiste ver, Salvador, la sesión de fotos de los jugadores? Sí, pude Era ver, muy claro. fachera. No, y aparte yo estuve ahí luego compartiendo con ellos. ¿En Ah, ¿en serio? serio? Yo siempre estoy invitado ahí para estar con ellos. Ah, siempre está, me encanta. Es bueno tener eso porque sobre todo para ellos, tenerla a ustedes, ¿verdad? Inyecta esa dosis de... No, y eso es lo importante, yo creo que eso hace bien la APF también porque nos invita siempre a compartir con ellos y disfrutar con ellos. Exactamente, qué Qué lindo. loco, Bueno, chicos, Increíble. vamos, no queremos tampoco robarte tanto no tiempo, pasa Salvador. nada. Ay, qué mensaje domingo para. Sí, ay, claro que sí, acá dice. A ver qué dice. No nos pueden ganar un país que llaman al fútbol soccer, dice acá. Fútbol acá y en todo el mundo. Pipino, como cantante, es muy buen jugador, dicen acá. Claudio Morel en esa época era el mejor lateral hasta hoy día, dice acá. Difícil de superar. Ey, ese gol tiene el relato del tío Salva, dicen acá. La generación del Mariscal fue la última en escuchar la cachaca y una consulta, dice acá. Ese gol de Colombia fue centro o le pegó al arco, pregunta. Eso siempre me Hijo, preguntan, ya. y siempre lo voy a decir, lo voy a responder siempre. Qué grande el Mariscal. Yo veía siempre que iba a venir un centro y el arquero salía, dejaba su arco, entonces yo tiré al arco de 3 dedos, salió un poco, cuando regresó ya no alcanzó más el balón. Acá preguntan quién es mejor, Chava, Messi o CR7. Obviamente que el Chava. Acá dice Pineda delantero, dicen acá la jugada que hizo ante Ecuador en el Atahualpa de Quito para el empate El gol del agónico Pájaro. El pájaro, de venite El que gol del tapamos Pájaro. agónicamente.
Pueden preguntarle si le conoce a Pineda del 12 de octubre de Itagua. Dice. Claro que sí, fue mi compañero. A 24 años de aporte, dice acá, por mi más respeto, de acá pero de 4 se liberó, dicen acá, 4 eran contra el Cruz Azul, dicen acá. Con el Mariscal éramos campeones sí o sí en México. ¿Qué recuerda de América? Pregunto. No recuerdo muchas cosas. Hasta ser el ídolo máximo de ese equipo, para más. ¿Cuánto Qué tiempo loco. estuviste ahí, Salvador? Yo casi 10 años estuve ahí. 10 Ay, años, 10 ¿verdad? años muchísimo. Muchísimo. Estaba Bogotá en el Gran parte de tu Jaguares. carrera. 2 años en Chiapas y después Chiapas. 10 años en América. La Qué eminencia loco, en México, chao, Claro. bro. Qué puta. Hasta inclusive me querían nacionalizar y todo. ¿En serio? ¿en serio? Casi te vino a jugar en la selección mexicana. Pero Pablo. nunca quisiste. No. Para eso está mi país. Claro. Ay, sí. Esa es la actitud. Qué grande, chao, será. Amamos. Bueno, son las 10:54. Queremos agradecerte, Salvador, la visita. Y bueno, obviamente que dejes un mensaje para los jóvenes, ¿verdad? Aquellos que tienen aspiraciones en el fútbol también, que pareciera que hoy día todo está cada vez más comercial también. Y bueno, necesitan esa voz de aliento y esperanza de un experimentado como vos. No, mira, lo que siempre yo le decía a los jóvenes es que piensen mucho. Aquí está todo. Mentalidad positiva, sigan estudiando, van a llegar muy lejos, pero depende solo de ustedes. No de la familia, sino de ustedes mismos. Así que mucha fuerza en todo y que sigan siempre adelante. Amores, en esta mañana aquí en Popu TV. Naked Nosotros Dude. hacemos cortecito. Sí, Cortecito Naked Dude. enseguida. Venimos con más, no pensemos hacer por Sacamos fotos. que sudás 1 litro por hora. Bueno, por ahí bajás a 800 ml por hora o a 700. Entonces, es como que al sudar menos, estás evitando o retrasando la deshidratación por esa alta temperatura. Y ahí evitas calambres, evitas fatigas musculares tempranas. Pero igual teniendo en cuenta tu experiencia, dicen los analistas deportivos y los nutricionistas que los futbolistas latinos de Sudamérica tienen más ventaja con estas altas temperaturas de calor. A diferencia de los europeos, ¿verdad? Que están muertos de calor, tirados ahí en el entrenamiento en el piso. Exacto, estamos acostumbrados a tomar mucho O más. sea, una ventaja entonces para... Ya me tocó, yo hice en Barcelona, llegué a hacer cursos, fui al Camp Nou, estuve ahí. ¿Ahora me escuchas, Silvia? Silvia, ¿me escuchas ahora? Ahí me escuchas, Silvia, ahí me escuchas, me escuchas, me escuchas. Dale, ahora cambió sesión y ahora ya funciona.
pasar por esto, edición jueves. Araca Épico va a dejar de llover. Parece que no todavía. Mañana continúa el tiempo argel, digamos. Pero bueno, que se presta también para, ¿por qué no pedir, por ejemplo, unas deliciosas empanaditas de Don Vito? Me para gusta la- tu empanada. Sí, para la previa. Me gusta tu empanada. Cuando entra la birroja, entra la emoción, entra el grito, entra la familia, entran los amigos y entra Don Vito. Me gusta Don tu Vito presenta empanada. su alianza con la birroja y sale a la cancha con sus 3 titulares: Don Vito, Pancito y Picantito. Este año cada partido se vive con más sabor. Entra la birroja, entra Don Vito. Don Vito, rellenas de historia. Sí, el Tereré Nupá acompañamos con Santo Tomás. Arranca el partido y el tereré nunca falta. Santo Tomás presenta su nuevo empaque Paraguay, una edición especial que celebra el mejor ritual del mundo, donde se juntan la hierba y el fútbol. Encontralo en tu punto de venta más cercano, en las variedades menta y boldo, menta purete, menta limón y con todo. Santo Tomás, el primero es para él. Bueno, vamos a ver justamente la emoción que están viviendo los chicos de Pura Hey Soul, que son los que van a entonar el himno, que ya se embarcaron rumbo a Estados Unidos, ya están por allá, están haciendo reconocimiento de campo, hablando futbolísticamente. Y bueno, tenemos un videíto para compartir de Miguelito, que estuvo ya en el estadio. A ver, producción. A ver. Es Xami. Ah, no. Y tabla, Vale, el Estadio Olimpia. De José ya era. Y como que no se podía ir hacia Qué arriba, se va hacia abajo. gran responsabilidad será. Pero es una gran alegría también para nosotros. No te puedo creer. Totalmente cerrado y se me suena increíble. ¿Sí? La acústica. Y lo- Impresionante. 2, 1, Silvia. Bueno, ahí estaban los chicos, ¿verdad? Vos sabés que yo- Vamos, Más porque- mismo, hasta para mí que ellos ni ellos todavía no pueden creer, están así como todavía choqueados, ¿verdad? Mápico ni nota, ¿verdad? Increíble, vos sabés que yo estoy muy feliz, muy contento por lo que, por esto que van a hacer ellos ahora y tipo la oportunidad que se le está dando también a los Habla artistas como- paraguayos ahora. Pero la gente que les está criticando, será. Ayer vi. Dios. Ayer ya Los hice un video, yo comentarios. Miguelito ya hizo un video al respecto. ¿Qué hiciste? ¿Qué contá un poco? Y no, y dije que porque ya hay gente que está diciendo, Que no cambie que es la versión del himno. Que no se ponga que es su poncho. Ok. que no cante que es desapego. Brother, alentana, tirana buena onda. Ahora, si después de la presentación no te gustó, ahí na tira tu hate. Pero Claro. antes de la presentación, pues ya vas a tirar mala onda, hijo de remil puta. Increíble legalmente, vos sabés que qué bajón que los paraguayos seamos así con otros. ¿Verdad, paraguayos boludo? legalmente, que En no vez de nos tirar estemos buena onda. bancando, en vez de tirar buena ¿Verdad? onda, que seamos así, que nos tiremos hate todo el tiempo. Y increíble, hubo gente que decía, Dios mío, ojalá que nos lleve esa ropa así que parece bolsa por él, ¿entendés? Así Sí, mismo. su ropa de hippie, hey, la gente. Va épico, y tiene alambre pa, así decía. Aparte, es como que Dios no entienden que su vestimenta también es una representación de Claro. su arte, ¿verdad? De su música. O sea, ellos no son improvisados, son Ni artistas. si fuera tampoco pueden vestirse como ellos quieran. Todas las personas pueden vestirse como quieran. Pueden ser y hacer lo que quieran. Dejen ya de querer meterse en esas cosas, la gran puta. Y el paraguayito será, no respeta un carajo. Y lo peor es que esta gente que le está criticando a ellos y que dice que le critica por su forma de vestir, por su, no sé, por su, ¿cómo se le dice? Arete, Piercing, lo que sea. aros, piercing o lo que sea, lo que tengan por ellos. Ellos le escuchan a artistas que están peor. Exacto. Que se visten Totalmente. peor. Que Pues no usan no sé qué importa cosa. eso, o sea, por su cara, por su boca, por él su dice. todo lado. Y le Exacto. critican. Solamente porque es paraguayo nomás. No es porque no es realmente por lo que usan ni por lo que tienen. Porque es paraguayo nomás le critican legalmente. Porque Así por mismo. envidioso. Porque nosotros somos envidiosos. Aparte es que increíble el boludo. destino, ¿verdad? Y sus cosas, porque es como que ellos nomás luego tenían que ser finalmente. Claro, ellos ¿verdad? no estaban en los planes. No estaban en los planes, era primero Marilina, después era Meli, finalmente terminan siendo los Pura Hey Soul, que estaban destinados para esto. Entonces yo creo que no tenemos
tenemos que desconfiar también de los designios, digamos, del destino o del de arriba, que es quien finalmente puso la mano para que estén ellos hoy representándonos y lo van a hacer de la mejor manera. O sea, no me cabe ninguna duda de que lo van a hacer Sí, y de la mejor todo manera. nuestro apoyo realmente para ellos porque les conocemos y a la gente no hay banana que le calce. O sea, si se iba Marilina, ojalá Igual que no iba a lleve decir. sus botas, ojalá que su sombrero, ojalá que no se vaya Así Will, mismo. ojalá, si se iba ojalá que su poncho, ojalá que no se vaya en bikini. No hay banana que le calce legalmente. Y Sí, como es que- digo así, ella ya progresada como artista, no sé, ponerle que es un actor, un cantante, lo que sea, ¿verdad? Que quiera llevar nuestro arte o nuestro idioma o cualquier cosa al exterior, ¿cómo que vamos a progresar? ¿Cómo que Ignorar vamos a nomás, crecer boludo, así? porque hay gente que sí apoya a ella. Es increíble, no puede ser ni así, no podemos ni hacer así con otros paraguayos, con los compatriotas que se van a hacer lo posible, lo mejor posible allá en el extranjero y tratar de salir adelante. ¿Verdad? Allá de oírlo, allá de embores, de crack. Y lo simpático es que nadie tampoco se ofrece, ¿verdad? O sea, si a vos no te gusta cómo se visten, tampoco te ofreces para decir, bueno, yo les voy a bancar el vestuario, o yo les voy a ayudar, o yo les voy a... O sea, eso también pasa mucho. La gente Eso es critica cierto. nomás y nadie tiene, digamos, la impronta de decir, yo me ofrezco como estilista, o como esto, o como aquello, si tanto Claro, te molesta, ¿verdad? Claro que no, porque esta gente que comenta ni sabe cantar, ni se viste bien, ni su cara es linda. Así es que, Lo único que tiene es internet para criticar. exacto. Nada más. Y capaz y ni su internet, Exacto. capaz está pirateando otra vez. Oye, papá, ahí Flashea y va- está usando el wifi del vecino. O sea, Legalmente. Y no es- puede ¡Epa! ser así Exacto. legalmente. Y escriben todos así. Todos así, Eh, también. Sami. Sí, Yo vi un amigas. video, yo vi un video de un influencer o creador de El contenido de Barquito. Vamos a buscar, vamos a que pasar. hizo, producción. sí, que empezó así a leer los comentarios, así que tiraban la gente. Manda y pues ni PTI o escribí por nada, ya. Ni PTI o escribí por nada. hija de puta. Entre toditos los comentarios, ni PTI no putí tercer grado, dije. Oye, un gato y paita acuerdo putí tercer grado, ni PTI. Así, Y entre contenido. ellos ayudan sí. para escribir más o menos. Más o menos. Ay, increíble. Copio era este, como que- Ojalá Acá Pio era C, S, ¿cuál? Así es el tema hoy. era Hipojí- S o Z. Acá dice Fersa y la gente no se le da Qué gusto a nadie. Hay algunos que piden por Alder Alcides, dicen. Qué loco. Y Y encima, capaz eso le gusta o que se va Alder y... Igual le van a encima que legalmente, criticar. vos sabés que yo pienso que esto estaba así preparado, pero realmente podemos decir así que Dios les preparó a ellos para esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imagínate que se le rechace la visa a una persona a otra persona y después te toque a vos, ¿entendés? ¿Qué probabilidad Pio, hay de que ¿Verdad? en tercer lugar no le tocó a ellos? O sea, Y tuvieron la humildad también de... Sí, ¿entendés? Claro, bien Porque que... otro cualquiera diría, no, vos sabés que No llego. me tuvieron de tercera opción. Yo, por ejemplo, sería ese. ¿En serio? A mí me tenés de tercera opción, yo no me... Segunda opción, yo. Yo sí que ya voy a estar ahí en el aeropuerto con mi valijita. La No, segunda No, mi amor. vos no querés estar para cantar el... ¿Qué? Yo ya estoy acá. Yo, no. yo, para andar con casados, su señora les tiene que dejar. Claro. Che, ¿cómo es Domingo? ¿Será que vota a los Pues, Sí. así es, tenga. Bueno, vamos, sí, Catalina. así mismo. Chicos, hay información acá de último momento sobre las condiciones meteorológicas de México que hablan ¿Qué pasó? de posibles retrasos de esto, ¿verdad? Dice, actualmente monitoreando de cerca la situación meteorológica en la Ciudad de México y Guadalajara. Por el momento existe un riesgo moderado de retrasos debido al clima. Continuaremos evaluando condiciones, brindando actualizaciones a través de este canal. Bueno, esto es difundido en un grupo de medios de comunicación internacional en donde se manejan informaciones que tienen que ver con la inauguración de hoy y bueno, esto es lo último que se sabe, que aparentemente el clima nos está ayudando allá en México. Capaz que se retrasan También hay una info que salió en un conocido diario digital Sí. donde dice que los influencers con visa de turista no tienen permitido crear contenido en Estados Unidos. ¿Qué van a hacer? Van a ¿Qué ser va a pasar multados. con toda esta gente que se fue para eso, pero no tiene visa de laburo? Pero, ¿qué es, por ejemplo, crear, o sea, sácame la ignorancia, qué, por ejemplo, no podrías hacer, ¿verdad? Porque yo veo que muchos están allá y están haciendo contenido para sus redes, no de marcas, pero sí a nivel que se muestran Exacto. cosas.
Te voy a leer, ¿sí? Dale. Cubrime mientras. Tenemos que yo- mensajitos en Claro que YouTube. sí, acá dicen, para cebar tereré y todo, estamos para irnos a Estados Unidos, dice, oíme Elías, tranqui nomás, dicen acá. Cierto, yo banco lo de Ayelena Alfonso, digan que siga cantando en bikini, dice acá. La ropa que usan es su propia marca Hiari, dicen. De Aopoi es encima, dicen acá. Jasó Bueno. legalmente, dice. Tengo acá, ¿qué implica para los creadores de contenido? Dice, según las autoridades, crear contenido con fines de monetización dentro de Estados Unidos puede considerar el trabajo no autorizado, lo que implica incumplir las condiciones del visado. Supongo que entraría entonces algún contenido para marcas, creo que también grabaciones para YouTube. No van a poder hacer ahí porque eso también ¿Y se qué monetiza. pasa de los influencers que han sido llevados por marcas allá? Y De supongo acá hay que varios que se tienen- fueron por marca. Y supongo que su visa es diferente. Ah. Dice el trabajador, tiene que llevar. Bueno, chicos, vamos a ver un video justamente respecto a esto que estábamos hablando, ¿verdad? Comentarios tóxicos. Juas hizo un video muy simpático. A ver. Comentarios tóxicos en las redes sociales. Orgullo guaraní en Estados Unidos. Pura Hey Soul y el himno en el debut. Los comentarios. ¿Quiénes son las señoras? Es broma, ¿verdad? Con aros incluidos. Y por picó los dos luego para cantar un frasecito nomás del himno. Plop. Juas, 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 juas. Esto ya muero de ganas de ver. Modo lamento van a cantar. Juas, 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 juas. Se van a cantar en el circo. Lo único que pido es que vayan bien vestidos. Por Dios favor, mío. que nos digan que son paraguayos. ¡Qué vergüenza! Eso, por ejemplo, Esperemos es lo que peor. salgan a cantar con ropas apropiadas, no como un loco del manicomio. Si por ahí es cierto que se vistan decentemente, no así desparramado. El dúo espantapájaro, con la cara toda alambrada. ¡Socorro! Mejor no tener representante. Esta pareja, en mi opinión, o para mi gusto, debería de estar haciendo su presentación con ese vestimenta dentro del circo, en los espacios de los payasos, especialmente ese muchacho. La mujer, por ser mujer, casi toda vestimenta le queda bien, pero al hombre no. Ni su abuela le conoces. Tienen pinta de Chesty. Desastres. Tenía que ser el Chavo. Pero esto ya es tomadura de pelo. Por favor, Tomadura que el tipo de no se vaya pelo. con su pollera. Ojalá no le den la visa. Hijo de que Lembu parece, pero no se vistan así. Acá en Paraguay no nos gustan los hippies. Su mamá le conoces, yo no, pero suerte mandé. ¡Qué guacala! Literal pensarán que los hombres aquí usan aro y colgantes, todos. El tipo es tipo o tipa. Que se saque esa argolla de su nariz porque parece un toro. No, por favor. Oy, coy. Te espanta pájaros. Ojalá no canten en pedo. Aunque eso sí nos representaría. Dera. Pobre Miguelito se va a ir todito con su vestuario de señora onda socia vitalicia de 80 años del CENTE. No patecen paraguayos. No digo por sus facciones, lo digo por sus formas de hablar. Por sus aritos, el muchacho. Digan al final al menos que el mate, el tereré y la hierba es de Paraguay. Algo al menos aporten. Sí, así se dan. Por favor, vístanse bien paraguayos sí y no se como da. una feminista. Tengo miedo, tengo miedo. Pero tienen que prepararse con un mejor atuendo y peinado. Que el varón se quite su aro, que no es nada paraguayo. Tampoco griten tanto, no tienen nada de Luis Alberto del Paraná. Ahí está. Ay, Dios Y vieron, mío. de cada 10 comentarios, 8 son troce. Y Impresionante. tienen miedo de lo que piensen de Paraguay, ¿entendés? ¿Verdad? Qué Y no loco. tenés vergüenza de que haya gente como vos acá en este país. Ridícula. Me quedo con ese ajú, ¿verdad? Ajú. Y de huppies. De Huppies. Huppies. Qué bárbaro. Desastres. No, Desastres. hippie era o hippie. Hippies. Bueno, Acá en Paraguay no hoy usamos chicos sabemos que vamos a tener todo el tema del mundial y todo eso, y eso pues va a hacer comer mucho, tomar mucho, ¿verdad? Vamos a estar todos inflamados y bueno, necesitamos... Acá preguntan algo, dicen, ¿por qué siempre un positivo hace mejor contenido que un hetero? Preguntan acá. Pero legalmente, no sé, pero demasiado buen contenido tiró el tipo. No, Geniales. igual también hay ¿Hay qué? gays que no la pegan ni una, ¿entendés? Tipo, Sí, no tiene nada que ver con el género. Tiene ni nomás el la carisma condición para hacer. sexual. Pero es simpático, pero tipo como... tiene carisma nomás y ya está. Bueno, yo les decía, vamos a estar inflamados, ¿ok? Porque vamos a comer, a tomar y hay que ponerse en forma, chicos. No porque es mundial, vamos a dejar de cuidar el cuerpo. Y para eso está Ya. con nosotros Aina ¡Epa! Jean.
Modo albirrojo. Modo albirrojo. Hola, Aina G. Hola, Aini. ¿Puedo pasar a saludarles? Porque no pude hace rato. Sí, claro, mi amor. Amor, llegaste, estás en tu Hola, casa. Silvi. Qué Dios, me gusta tu albirrojo. Hola, ¿cómo estás? ¡Epa! Bueno, ahora le doy beso a Domingo. Me acuerdo que él no dejaba que nadie le dé besitos. ¿Y yo? Eva, Qué Quique. linda tu albirroja, baby, con todo con piedritas, con... Sí, ya que mañana no voy a poder estar acá. ¿Por qué? Porque yo mañana viajo. ¿Dónde? ¡Epa! Me voy a Mendoza con mis papis. Nos vas a abandonar. Tenemos un concierto de rock el sábado, entonces mañana viajamos. Nos dio Ok. presupuesto para irnos al mundial, pero. Y no vas a ver el partido. Y vamos a llegar justito, creo. Ok. Vamos Bueno, a ver por allá. Aina Jim, ¿qué nos traes hoy, baby? ¿Rutina de qué? Bueno, hoy vamos a hacer glúteos, ¿ok? ¡Epa! Para alentar con buenas pompis al albirroja el día de mañana, ¿ok? Acá ya Ese es. tiran ya lo que van a hacer. Dice off chat, pantalla completa. Y On. hoy para estoy pasar, feliz pues, porque hoy va a ser el ejercicio conmigo Chipa. Muy Eso, bien. adelante, Chipa. Chipa. De 400 contracturas después se hace presente nuevamente Chipa resistente del bloque de gimnasia. Está gordo, Chipa, está gordo. Vamos a hacer ejercicios para glúteos con la gomita, ¿ok? Ok. ¿Está bien? Bueno, Chipa, hoy sí va a ser medio complicadito, ya te aviso. No, vino Bueno, Pedriño. ¿Qué pasó de Pedriño? No, y no, No, hubo justamente por acá estaba un Cobra mensaje de caro. Pedriño. Cobra caro y la dice- lluvia le partió. Bueno, vamos a empezar. Dale. Ok, hoy sí Más a vamos la a tocar derecha, más a la bien derecha. los glúteos, ¿ok? Ok. Bueno, vamos a hacer de la siguiente manera. Para hacer este ejercicio, primero hay que aprender a colocar la cinta. Ok. Ok. La pierna con la que no vamos a hacer el ejercicio se coloca aquí, abajito. Ok. Y la otra se coloca acá debajo de la rodilla. ¿Está bien? Ok. Entonces, vamos a colocarnos de esta manera y vamos a levantar la pierna para ¡A la arriba, puta! ¿ok? Y vamos a Chique. hacer abajo y arriba. ¿Hasta cuánto? Bueno, 40 cuando- grados, nunca 90 grados. Cuando lleguemos, lo más que puedas levantar. Ah, ok. Cuando lleguemos arriba, tenemos que hacer esto, tenemos que tensar el glúteo, ¿ok? Tenemos que apretar. ¿Escuchaste, Chipa? Y luego bajamos y subimos. Ok. Apretando el glúteo. ¿Ese que te trabaja ahí entiende? tú, la parte de arriba o de abajo de la cola? En realidad trabaja todo. Ah, ok. Todo. Eso es lo Trabaja que me hace todo. falta porque mi culo se cae ahora. Sí, desde No que creo, adelgacé Silvi, se pero- cuelga. Yo me acuerdo que Silvi quería hacerse reducción de glúteos. Sí, sí. Bueno, entonces, abajo Sí. y arriba. Siempre abajo. y Una arriba. vez que lleguemos arriba, tensamos bien el glúteo. ¿Se entiende? ¿Entendiste, Quique? Qué puta Sí. ¿Quique? ¿Sí? ¿Cuántas Ok. repeticiones, Aini? Como mínimo tenemos que hacer 10. Ok. 10 a 15 o 20, lo que da el cuerpo. ¿Ok? Puedo hacer 40. 5, 5 a 10, ¿ok? Bueno, ¿Cómo que 5, Chipa? Vámonos. dale, Chipa. Ocho Dale, primero. Chipa. Ahora es tu turno. De la core, expectativa realidad ahora, boludo. Primero colócate la cinta. Core será. Kike ahora no inspiró por nada, ¿verdad? Mira, Antes core. colócate. Ahora Mete. ibas a ver Quique el bigotín. No, mete Ahora es todo. un engrudo blanco voy a ver. El otro. Acá preguntan Eso, si bueno. los resultados ya se No, ven en la acá. primera serie. Ese Ah. y agachate nomás ya. A mí lo que me sorprende es que Chipa siempre viene callada más gordo, boludo. Acá, muy bien. ¿Verdad? Al No, ya revés. te digo. Pero después se va a comer, pues, empanadita. Es que él está en volumen. Sí. ¿Ok? Ojo. Dale, ¿Qué te pasa, cerdo? Bueno, muy bien. ¿Qué te pasa, Ahora- gordo, ave vos? Muy bien. La espalda. ¿Vieron cómo se colocó Chipa? ¡Epa! Él ya sabe cómo colocarse. Positivo. Está acostumbrado. Ahora, esta pierna es Chipa. Ahora, hacia arriba. Dale. No, el otro. Positivo. Bien, bien. Eso. Más arriba, Y ahora, más arriba. te saca el glúteo, dale. Y abajo. Más arriba, Ori. Eso era. Eso. Ahí está. ¡Epa! Como hay que dejar al menos hay un segundo arriba. Y ahora abajo. Dale. Arriba. un ¡Epa! segundo, Déjate de abajo. joder, boludo. No, ya te digo. Otro. Hace el churro, así está a favor. Ahí Dale. está. Trabaja ese glúteo, ¿eh? Claro. Parece una grúa. Tu postura, Chipa. Ahí está. Muy bien. Eso. Ahí, Chipa, Chipa.
Muy bien. ¡Epa! Otro. Fuerza, papá. Ya está cansado. ¡Epa! Ya está. Ya está, chipa. Muy bien. ¿Sentiste que trabaja? ¿Sí? ¿Sí? Primera vez que trabajó, boludo. ¿Qué? Dale, chipa. Acá dicen, es la primera vez que Chipa trabaja, dicen acá. Sí. Acá. Pero café, no soy con yo Se acá. puso dicen. rojo ya. Fuerza, ¿estás bien? Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio que a veces se utilizan con mancuernas, que es como un peso muerto, pero esto vamos a hacer para glúteos, ¿ok? Sí. Ok. Vamos a utilizar la cinta para esto. Me voy a colocar de este lado para que se pueda ver. Bueno, la pierna que tiene la gomita va a ir para enfrente y la otra va a ir para atrás. Ok. Bueno, Acá y dice- vamos a levantarnos y vamos a intentar, voy a hacer de este lado para que se vea mejor. Sí. Tomate tu tiempo. Acá dicen si pueden pixelarle a Chipa cuando él hace el ejercicio. Dicen. Sí. Sí. Bueno, vamos a Sí. agarrar la cinta por en medio porque tiene que haber una tensión a la hora de levantarnos. Y acá vamos a sentir el peso ¿Qué parte? del cuerpo. Pero ahí Y vamos trabaja a- solo esa pierna, digamos, o las dos nalgas o cuál En nalga. realidad trabajan los dos, pero es más el peso de esta nalga la que vamos a estar trabajando, ¿ok? Ok. Y vamos a arriba y vamos a intentar de endurecer acá y vamos a ir hacia abajo, ¿ok? Acá dicen, Y Chipa, arriba. te equivocaste, es la nalga lo que tenés que endurecer, dicen acá. ¿Qué endureciste vos, boludo? Chiquitín nomás, no es que se levanta todo el torso. No, un chiquitito nada más. Más por la goma. A veces se utilizan mancuernas y cuando se utilizan mancuernas se hace de este lado. Ah. Y vamos trabajando, ¿ok? ¿Entendiste, Y la chica? rodilla no se dobla ni se extiende todo, ¿ok? Semiflexionado. Semiflexionado. En una posición nada más. Se me tensó, pero no el glúteo, Chipa soy. Y se... Dale, chipa. Con esa delantera ganamos, dicen. No rompas que mi bolita, chipa. Re contra A la mitad, positivo, acá Chipa, más dicen acá. Ahí. No, ya te digo. No te sirve tu Impresionante. detector. Ahora, Outfit deportivo el de Chiva también. un poquitito No, ya te flexionado digo. ahí. Fuerza, papá. Y este un poquitito también. Ahí. Hijo Boludo, de ahora. El puta. Pedriño le hace Vas a- 6-0. Levantarte así y vas a endurecer, sí, vas a endurecer los glúteos, ¿ok? Dale. Una mezcla de Pedriño con Dr. Love, boludo. Espalda recta, La boludo. espalda Quita recta. la bola, Ahí no te levantes. ¿Qué te pasa, cerdo? Dale. Uno más. ¡Dale, Chiva! Dios mío, Chipa, tan baile. 3. Dale. Agarra tu cinta más de abajo. Ahí. El peor alumno, aplazala, Inara, aplazale. Mi Ah, abuelo está cuando se le cae su aprendiendo. encendedor. Él agarra como si fuese sacando agua al aljibe. No pasa de grado. ¿Qué significa eso? Dale. Dos más. No, es fácil. No, nadie dice que es Uno. fácil. Fuerza, papá. y ¿Qué dos. carajo hace? Muy bien. Ya Dale, está, chipa. Chipa. Sentís que trabajó tus músculos. La Bueno, artrosis ahora de- vamos a hacer otro ejercicio Sí, en la posición que estábamos hace rato y este se le llama perrito. Oh. porque el ¡Epa! perrito Este me va a suele colocar hacer bien. esa posición cuando va a orinar, ¿ok? Sí, a ver, ¿cómo sería, mi amor? ¡Epa! La goma colocamos así, en esta posición, un poquito arriba del pie nada más. Ok. Entonces, nos volvemos a colocar y vamos a levantar hacia un costado. ¿Entienden? Qué manga de pajines todo ahí. Ah, es como que ¿Y qué- orina el perrito. Sí. ¿Dónde trabaja este ejercicio? A esta parte del glúteo. Y un poquito la cadera también, ¿ok? Entonces, nos colocamos Acá así dicen, ¿cuándo me crece la cola? Preguntan acá. y hacemos de ambos lados, Sí. ¿ok? Hay que tener en cuenta. No, atención, Siempre puerta tenemos que hacer las izquierda, mismas puerta repeticiones derecha. de ambos lados para no trabajar más solo un glúteo, ¿ok? Y es 1, Ese parece fácil, pero Dos. duele muchísimo. Re duele ese. Chipa se 3. mueve menos que la economía, dicen acá. 4 y Ñande Yara Peyaguá, dicen 5. acá. ¡Me gusta, carajo! Y hay que tener en cuenta que siempre cuando levantamos la pierna, cuando estamos trabajando los glúteos al menos, tenemos que dejar un segundo y endurecer los glúteos, ¿ok? Dale. Chipa, ahora es tu Chipa. turno. Un segundo, ¿escuchaste? Dale. Vos podés.
nervioso ya. Hasta que te duela, chifa. Hasta que te Vos duela. podés, papá. Dale, bien, hasta ahí. guapis. Pues está joven. Moro, tibes este No, marcha. Un poquito de vitamina D, te falta amor. Dale, muy bien. Poquitito separado las piernas. Ahí. Ahí está, eso era. Ahora. La de ¿Costado? salida del sol no sabe, chipa. Eso, muy bien. Pero no te muevas vos, tu pierna no va a levantar. Tu pierna, mae. La espalda siempre tiene que ¿Por qué quedar lo que recta. él hace así? Y tu ¿ok? cadera tiene que quedar quieto. Solamente debe mover la cadera, atacarla y la nada. pierna y tensar los glúteos arriba. Dale, Parece un dale. caracol. 1, 2, 3, ya. Dale. Eso. Muy Dale. bien. Otro. 2 más, dale. Eso. Fuerza, papá. Sí. Otro. Acuérdate, chipa, que ahora hay que hacer el otro lado. Sí. No puedes trabajar solamente un glúteo, dale. El otro Claro, lado. si no te va a crecer 1, deforme. 2. Eso. Viste, ya te sale mejor. Siempre es la técnica nada más lo que tienen que aprender. ¿Sale? Es posible. Cortito, cortito. Cuando se hace, eso se llama cortito, sino también se le dice Hacen ahí, bombeo. chiva. ¿Ok? Una más, dale. Una más. Y muy bien. Eso. Muy bien. Pulmón salió del grupo. Te duele acá, las partes. Está bien, entonces trabajó, funciona. entonces. La parte lumbar. Sí, trabajó entonces. Bueno, ¿hacemos una última? Dale, ¿Sí? dale. Bueno, una última, chipa. Dale, hermano. Pico de rating. Explota el rating. Explota WhatsApp. Cayó Bueno. WhatsApp, dice. ¿Qué? ¿En serio? No, por los mensajes. La vez pasada hicimos este ejercicio con Pedriño, creo, Ajá. o con Chipa luego fue, que era levantar los glúteos hacia arriba. Pero esta vez vamos a hacer un poquitito más complicado porque ¡A la vamos a puta! alzar una pierna, ¿ok? ¿Y qué Dale, provoca? entonces, Jodido. ahí. Y vamos a bajar. Estoy a punto de salir de mi jaula. Acá dicen por chipa, urgente llevar a ese perro que está orinando al veterinario, dicen acá. Cuando trabajamos de esta manera hay que tener en cuenta que el peso siempre tiene que estar en el talón. Sí, a ver un el poco. que es el del apoyo, con el talón hay que trabajar. No con la punta del pie, con el talón. No importa si la punta del pie se levanta, pero el talón tiene que apoyar todo, ¿ok? Levantamos. ¿Qué? Quiero Y apoyar bajamos. todo. A ver, ahí. ¿Y después cómo es? Y abajo, Ay, ya. ¿ok? Dale, ahora vos, Chipa. Dale, chiva. ¿Qué? ¿Cómo Chipa, digo? vas a hacer Correcto. 4 porque tenés que acordarte que tenés que hacer ambos lados. Rápido, chiva, así ya muestra No. el otro ejercicio. 4 y 4, ¿ok? Acá dicen, ese niño no es chipa, es pantrincha, dicen acá. Dale. Sí, ahí, muy bien. Dale. Una bolsa al mío. Saludos para Flexiona mi un poquito ídolo. más. Ahí. Saludos No, para mi ídolo vas a Elías, soy una levantar re una fan de él, pierna. dicen acá. ¿Quién es? Eso, El muy mejor bien, influencer sí, del bien mundo. recto. No se pise. Ahora, vas a Lisa separar Mesa. un poquito para tensar con la cinta. Ahí está, dale. Ahora, levanta arriba. No, el glúteo. Dale. Eso, muy bien. Dejamos el glúteo hacia abajo. Usa la Dale. fuerza de tus brazos también, chico. 1. Dale. Hijo de puta, dejate de Fuerza, joder, papá. boludo. 3. Chipa asador. Y dale uno Pato, oye, más. oye. 4. Muy bien, ahora cambiamos de pierna. Parece esa media luna que hicimos la otra en un pez. Es lo que le digo. Acá tienen que usar todo el peso del talón. ¿Ok? Y ahora, levantás y arriba tenés que tensar el glúteo. Tienen que tensar el glúteo, ¿ok? Dale. 2. Dios 3. mío. Para esto nos pagan, boludo. No, ya te digo. Y 4. Muy bien, Muy Chipa. bien. Muy bien. ¡Oye, chipa! Chipa, ¡Aplausos para chipa! Lo El único que se anima, ¿eh? dio todo. El único. ¡Vamos, chipex! Un relajancito muscular y ya está. Divino. ¡Chipa! Hoy ni un pucho más, mi gordo, ¿eh? O 2 ñoños y ya está. Lo peor es que esto te hacen en el gimnasio para calentar. Dale. Claro. Ah, ahora domingo, el último ejercicio. Con Sí. el peso del cuerpo. Y usando un poquito la tensión de la gomita nada más. Y hay que tener en cuenta algo que la gente no sabe, pero los glúteos, tener los glúteos trabajados es importante. Sí. Porque ahí se comprime todo el peso de la columna, las mujeres del pecho, todo está en los glúteos. O sea, nosotros Cierto. tenemos que tener un glúteo trabajado. Cierto. ¿Ok? Aparte es lindo, también a los muchachos les gusta ver. Y a las mujeres Y también. tocar.
las que le Y gusta la que los hombres tengan lindos glúteos, ¿ok? No Ahí sirve está para tu un carajo. pronóstico para mañana, Paraguay. Creo que ganamos 2-1. Bien ahí. Con goles, espectacular. Con goles quién? de... Para ningún jugador de la selección. No. Aedo Alderete. Alderete y Aedo. Y y al Roberto millón. Cabaña. Almirón. Ahí Bien, está. bien, me Gracias, gusta. Aini Jim. ¡Ay, Nichi! Ahí está, gracias. Cerramos el entonces. bloque de Cerramos el Aini. bloque, Cerramos ahí el va. bloque. No, ella ya se fue. Ya sí. Bueno, hay mensajito en el WhatsApp para Elías, me dice producción. ¿Qué? ¿Qué? En WhatsApp. Cama. Cama. En WhatsApp, mensaje para el ¡Epa! Sí, dicen. A ver, un- ¿Qué hay? ¡Epa! ¿Qué hay en el WhatsApp? Ahí está. ¿Qué dice? Buen día para todos, menos para Elías que le da like a mi novio. Dice. ¿Qué? La puta Elías será. Luanda Galeano. ¿Cómo dice. te gusta? Le dio me gusta a tu foto. A ver, vamos a ver cuál es. Busca, no, busca a Luana, buscale a Luana Galeano también. Luanita, pero ¿no ella- puedes dar más detalles de esto? Porque queremos Sí, investigar pasa realmente. cuál fue la foto y vamos a ver quién es tu Sí, novio. te pedimos mil disculpas. la verdad. Probablemente cuando metí al bolsillo Ah, se se likeó desbloqueó todo de y balde. le dio like. ¿Sos un likeador serial o no? No, No, ¿verdad? No regalás fácil tu like. no, legalmente si me gusta nomás lo que veo, le doy like. Yo soy re likeadora serial. Yo le doy me gusta a todo. Yo le comento Y si buena son onda de a mis todo, amigos sí. y demás. Solamente así. ¿Por qué sos así, Elías? Y porque hay que esmerarse. O sea, yo me mato también haciendo videos como que para que la gente les guste, entonces no te voy a subir, no te voy a dar like porque subiste una foto linda. Claro, de onda nomás no. No, hay que esmerarse. Está bien. Pasa la foto amor porque no encuentro legalmente. Acá Bueno. dicen, el glúteo de Ainara trabaja mucho, dicen acá. Lindo estuvo mi reemplazo hoy, dice acá Pedriño. Ajá. Epa, ¿cómo tiró, Traidor. Elías, ¿cuándo vas a parar? Preguntan acá. Justamente la chica que hace ¿Parar rato de dijo qué? que es tu fan. ¿Cómo se llama? ¿Qué dijo? Ya Dijo, respondí. Lisa Mesa, dijo, Elías, ¿cuándo vas a parar? Dijo. Pero ella me mandó Y- saludos primero. Sí, antes dijo, saludos para mi ídolo Elías, soy una re fan de él, el mejor influencer del mundo. Muchos saludos desde Su Dr. prima, Juan su Manuel prima. Frutos Caaguazú. Gracias, Lisa, te mando un besote enorme. Para mí que yo soy mejor creador de contenido, en realidad no influencer. Sí, somos más creadores de contenido también. Exacto. Y qué alto pajero, dice. Sí. Pero Che, Lauri, te pasé un videito. Pajero. Tenés a mano ahí. Pajerita está aquí. Que... Ponemos Preparamos ahora. mientras pagamos Belgan, chicos. Sí. ¿Sabías que Carloncho. el bronceado de Carloncho. tu perrito o gatito influye en su pelaje? Resalta la belleza de tu peludito con Belgan y Belcat, que tienen más proteína animal para un mejor pelaje. Encontrá los packs de Belgan en supermercados y también a granel en comercios minoristas y mayoristas. Belgan, sanos por dentro, bellos por fuera. Loncho, loquito. 16 años esperamos este momento y ahora con Flow y Versus Sports vas a vivir el mundial como nunca. Además de la transmisión oficial, elegí cámaras exclusivas de jugadores y hasta del DT. Puedes ver los partidos sin deco y con cualquier internet. Disfruta de los partidos como quieras y donde quieras. Ahora Flow es para todos. Buenísimo. Jueves nubladito, sigue la humedad, sigue la lluviecita y nosotros seguimos con más de No Pensé Pasar por esto. Vamos a ir a una pausita ahora, compañeros, y enseguida seguimos con más. On the floors of Tokyo, down in London town to go. With the record selection and the mirror's reflection, I'm a dancer.
para todos. 16 años esperamos este momento y ahora con Flow y Versus Sports vas a vivir el Mundial como nunca. Además de la transmisión oficial, elegí cámaras exclusivas de jugadores y hasta del DT. Puedes ver los partidos sin deco y con cualquier internet. Disfruta de los partidos como quieras y donde quieras. Ahora Flow es para todos. Bueno, tenemos también invitada de lujo en esta mañana aquí en Popu TV. No pensé pasar por esto. Nos acompaña Esther Pérez. Ella fue Miss Universo Turismo 2024. Ahí está, así que por favor la vemos en pantalla nuestra invitada. Esther. Ahí está, rostro, cuerpo, carisma, actitud de Esthercita Pérez con nosotros. Ella también es locutora, chicos, reina de belleza, conductora de televisión y busca compartir la cultura paraguaya y el idioma guaraní. Ahí está, Esthercita, adelante, por favor. Llegaste a tu casa, sentite cómoda, pasá nomás. Acá estamos felices de tenerte y bueno, queremos conocerte un poquito más. Chemaite iro de Benguara. ¡Epa! Pujo ya radio popo itereía yepa Cheli a todos los colegas y compañeros. Chemaite iro de Benguara. Próximamente hasta representada con mucho orgullo la ñandereta Paraguaype. Ahora hasta la ñande abañe, a la ñande cultura, pea la ñande identidad, ñande bandera Paraguay, como itagüeña y como pueblana de Paraguay. Allá hoy próxima del 10 hasta el 15 de septiembre sería. ¿Dónde sería esto? Curitiba, Brasil. En Brasil. Brasil. Menos mal das ahí la muy de Tereía. Como siempre yo le digo a los jóvenes que luchen por su sueño, no es solamente llevar la bandera Paraguay, no es solamente llevar el idioma guaraní, que es nuestra identidad. Yo la primera vez que me fui a Bolivia, salí virreina universal, hablando guaraní, porque no entendéis la jurado, entonces tuve que salir segundo lugar, pero con mucho orgullo. Y esta va a ser la cuarta vez que me voy a internacional, ya gané ya también a Perú. Y como siempre, también trabajando con los jóvenes de escasos recursos, hago gestiones de beca. Estoy gestionando a Jaime Monguetas en Diguecuera, a través de mi organización Miss Beauty Paraguay, encargado, o me cambarete pe allá Guajaisha, director Máximo Mancuello y Mera Mocherenduja Cherecha, agradecer la omeja güereche oportunidad, porque no es fácil ir a representar a Paraguay. Yo digo que no es fácil, pero tampoco imposible. Claro. Porque no contamos con el apoyo, no hay recursos para eso. Yo sigo haciendo mis actividades para poder llegar a la meta. Estoy trabajando también y estoy trabajando con la Universidad Unigran Asunción por el tema de la beca y también en Centuria, que sería de Ñemby. Y ahora estoy hablando con otra universidad para poder seguir trabajando con más varias universidades. Algunos ya están terminando la universidad gracias a la beca, alguna media beca. Hay también para maestría en gestión, ciencia de la educación, didáctica universitaria, no solamente para la universitaria. También de repente si ustedes se quieren capacitar, también hay clase virtual. ¿Cómo se llama, Esthercita, el concurso al que vos vas ahora? Sí, Festival Universe. Así se llama, Así en Brasil. En Brasil. ¿Esto cuándo va a ser, dijiste? El 10 hasta el 15 de septiembre. Ya vamos en Baitén. Va en cuenta, Pepe, concurso, la ganas. Realmente la de en Guajey, es acuerdan de evaluamos, de por ejemplo, pues Jarebe, de en Guajey, es acuerdan ya de evaluamos y cuella para la te evalúan ya cómo vos te estás comportando también, todo suma todo, cómo vos te comportás con tu compañero, si vos le estás ayudando a tu compañero de trabajo. Lo más importante es siempre tener compañerismo. Yo le había preguntado a mi director, a ese director que siempre a mí me ayuda mucho lo que es ser fotogénica, tener compañerismo. Yo, por ejemplo, si veo a mi compañera que le falta algo le digo, esto no tiene. Sí, hay putumocho. En Bolivia luego ya fui así. Pero este es un concurso, digamos, que más que la belleza lo que busca es premiar la cultura de cada representante, ¿no? Sí, por eso yo me había ganado el título de mi cultura Celebrity Universe.
Ok. El título que yo siempre luego quise, ¿verdad? Pero no solamente yo voy en busca de la corona, siempre también de repente pido por los súper y eso, hago mi gestión, cualquier golosina, cualquier juguete, suelo meter así por la gobernación del departamento central también, hago mi gestión, después le llevo a lo que son discapacitados, a los niños, los juguetes. Por eso ya me volví a candidatar. Baisitille pone la uña candidata sea cuando concurso ganas anguaja Juan Moiso o representar la Yandenetame en el extranjero. Sí. Ya ponen Baisa y Catuñe. Primero, por ejemplo, se ha representado Curila, la ciudad de Itahuape, a ganar Paraguay. Yo fui Miss Celebrity Universe. Yo fui la primera Miss Celebrity Universe. Cuando anda Hipoite, ella es sucesora de Miss Cultura Celebrity Universe, pero seguramente después de terminar de Miss Beauty Paraguay, ya se va a estar buscando lo que es Paraguay para ir a representar internacionalmente. Por el momento no hay todavía mi sucesor. Acá veo que estás, digamos, apuntando también a tener un espacio en televisión o un Sí. bloque exclusivo en guaraní. En guaraní. ¿Cómo es eso? Y siempre lo quise, ¿verdad? Yo estaba con Ramón Silva como promotora cultural. Siempre voy a la guaraní. Llego ante venañe el año de castellano, venañe. Upean con ñande idioma, la guaraní es castellano. Ayepa, a 12 años ya por una va por la radio, veamos el programa Ramón Silva, entre otros programas. Guaraniete vende. Sí, guaraniete. Antes ya la española y ayer recibí de periodista entre colegio, entre la universidad también yo. Así, a pecha me hueca tu bañé por una vez a la de ayopuco ahí producir ayopuco a la ñe por una vez a nueve y la ñe de español y que tu jamás ya estudiar ahí la idioma. Y no solamente yo quiero recorrer a lo que es solamente Bolivia, ni Perú, ni Brasil. Yo quiero recorrer el mundo, quiero llegar lejos y quiero ser voz de las mujeres. No solamente ser voz de la mujer, porque está dañada la violencia, pero yo creo que hay que hablar un poquito también, porque yo veo jóvenes, jovencitas, de repente dice, no, checo a depender ese, upea y shelanda yerejaije, ajeta y la ñanda de pichacuña o yeyucasma, porque no tiene trabajo, no se capacita. Y yo le digo a las mujeres que si hay una violencia, sea familiar o en el hogar o en cualquier parte, que haga su denuncia y trate de capacitarse. Si no tenemos la posibilidad, por ejemplo, de capacitarnos en la universidad, tenemos una focal, tenemos CNPP para estudiar peluquería, y va escalando de a poco. Yo ahora estoy estudiando otra vez, lleva la Unigrambe, estoy haciendo maestría en ciencia de la educación. Porque si yo luego no mejoro la calidad de vida, ¿cómo yo voy a ayudar a otra persona si yo luego no estoy preparada económicamente bien? Claro. Eso es la misión, no es solamente llevar la belleza. Y siempre hay que apoyarle a otra mujer más. Porque ñandesa ñande ñaña, ñandero guamocoy, la ñandera pichandi. Pero esa persona no sabemos qué es realmente lo que está pasando también en su casa. Exacto. Sí. Y vos estás abierta ahora a recibir apoyo, digamos, de sponsors o de por ahí empresas, emprendimientos que quieran apostar a vos y que quieran obviamente darte esa manito para llegar como corresponde a este concurso. Sí, claro que sí. Las números y 0984 y contactas a Washington 469953 a la alia 4.693.834 que sería CI. Bueno, María Pérez. Ok. Y espero contar también con el apoyo de la ciudadanía, también de la autoridad, porque Pemil apuite y buen corazón, oye puta son mareteta quiere y que tu ya las jala como Itahuelña, la ñan de Ñandutí, ñan de bandera Paraguay. Y llevando en alto, por supuesto, también la cultura, porque se hasta cuando entregar la corona y para seguir trabajando con más jóvenes de escasos recursos, personas que no estudiaron. Entonces yo voy a golpear puerta, ¿por qué no? Voy a hablar también con las autoridades para que ellos puedan tener más esa misión de salir adelante, estar también Reina de Belleza. O sea que Reina de Belleza te hace crecer muchísimo. Totalmente. Y en las como redes te persona y encuentran como profesional. En las redes te encuentran como @estercita.perez.1. También ahí la pueden seguir, conocer más de toda la misión que tiene Esther con
estos concursos y bueno, también darle el apoyo que se merece para representarnos la mujer dignamente. paraguaya, Para ser la voz de mujer la mujer paraguaya. Exacto. En algún momento a mí me gustaría comentar lo que es mi historia también, porque no es fácil en la vida. Yo, por ejemplo, vivo en una compañía que es de la ciudad de Itagua, pero yo siempre dije, no, por eso yo no tengo que llegar a donde llegan. Si vos podés, yo también podéis. Y eso hay que decirle a las mujeres también, y para que pueda salir adelante, a trabajar, a estudiar. O sea que yo digo que si no se prioriza la salud y la educación, la calidad de vida no va a cambiar. La Pese- única salida para salir de la Pese y de pobreza legalmente. Así y ir Sí, por ejemplo, avanzando de a poquito. Así es. representante, ves a la extranjero, ves a la uñea, la guaraní, uñea poner la guaraní, jaumía, por ejemplo, se a valorar y tere. Ya en día legalmente la J representa la año de país, ve la Brasil, ve entre Bolivia, otro detalle capaz continuar a cacuave, con ya. Cuando hace Brasil ve la jata, ya ganamos la Perú, ve a Brasil, ve, pero las ya PM, la a ganáramos entero vete a mitad cuñape no estudia y o mitad hizo, PP ganan baiteta ve. Ambos más ese pues yo pues hace mainte y a ve Jesús, ya Celsa Ruibia de Pérez, bomba por mercado municipal, más de 50 años en el mercado municipal. Saludito Y le a la envío mami. cordial saludo a ella también, a las mujeres paraguayas, cuña Marete. Y a toda la reina de belleza que se esmeren. Ya perdés aña ganan de boingo. Así pero mismo ganamos es. experiencia. Buenísimo. Muchísimas gracias a Guille PM. Gracias a vos por la visita y nos tenemos que ir, chicos, nos quedamos sin tiempo. Piu, 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 piu rápido. del día. A ver nuestro piu piu del día, la fotito. Ahí está. Por donde se te mire nomás, de por ahí tenéis, mamita. Está súper linda como una bebecita durmiendo en su camita. Ya está. Eso fue todo.